eje de discusión que se puede resumir en lo siguiente. El centro de gravedad del conflicto está estrechamente relacionado con los procesos de construcción de nación y de identidad, de los procesos de construcción también de la pregunta de qué es ser judío y de qué es ser árabe. No obstante, las dificultades en la construcción de la identidad y la idea de nación judía, el Estado de Israel insiste en realizar un proceso de reconstrucción de una nación completamente artificial. Este eje de discusión que me pretendo desarrollar es bien fuerte, porque de entrada está planteando que la idea de nación judía, o incluso del pueblo judío, es una noción bastante artificial. Probablemente alguien me pueda afirmar que de hecho las nociones de nación como tal son artificiales y son procesos construidos. Otros podrán afirmar que hoy, en el siglo XXI, pensar un proceso clásico de construcción de nación es una tontería cuando estamos hablando de naciones multiétnicas o multiculturales. Sin embargo, es importante tener presente los elementos de pronto de construcción de nación desde los puntos tal vez más conservadores de la teoría política, como lo pueden ofrecer Habermas o como lo puede ofrecer Benedict Anderson, porque como tal el conflicto no ha trascendido los elementos constitutivos iniciales. Todavía podemos pensar que el conflicto está muy enterrado en la lógica de la primera mitad del siglo XX. ¿De qué forma entiendo nación y cómo pretendo desarrollar los argumentos a continuación? Como les decía, me soporto bastante en los planteamientos de Habermas, en los planteamientos de Anderson, a la hora de entender la nación como comunidades imaginadas. El planteamiento de Habermas, fundamentalmente, más allá de plantearlo como comunidad imaginada, es que la entiende precisamente como una comunidad imaginada que es reelaborada reflexivamente mediante historias nacionales, mediante un desarrollo histórico, cultural, social, que le permita precisamente marcar el concepto de nación. Comunidades que llegan a ser el núcleo de cristalización de una nueva autodefinición colectiva, una nueva autoidentificación colectiva. Precisamente Habermas desarrolla este concepto para llegar a una discusión bien interesante en el tema del conflicto palestino-israelí, que es el tema de los derechos humanos y la democracia, un poco la noción de dignidad, que es a partir de esta idea de comunidad imaginada, diría Habermas, que es a partir de esta identidad cultural que se lleva a la noción de pronto de la creación del Estado de Derecho, y que este Estado de Derecho se soporta sobre la noción de dignidad, de democracia y de respeto y cuidado de los derechos humanos. En consecuencia, podemos simplificar la ecuación y decir que la noción de dignidad y democracia y derechos humanos se soporta sobre un proceso de construcción identitaria y cultural que en el caso del conflicto palestino-israelí, o al menos desde la óptica israelí, está completamente ausente. El planteamiento de Anderson como nación, o sobre la nación, sobre el concepto de nación, creo que es un poco metodológicamente el materialismo histórico y ubica la nación, o la construcción nacional, sobre los procesos europeos de finales del siglo XVIII, probablemente incluso dentro del siglo XIX, también empatándolo un poco con los conceptos de Ernest Gellner, con la industrialización de Europa Occidental. Y el concepto de Anderson es mucho más sucinto que el de Habermas, pero tal vez a mi modo de ver un poco más profundo a la hora de definir nación como una comunidad política imaginada, que es imaginada tanto limitada inherentemente como soberana. Quiero hacer énfasis en este punto de la soberanía a la hora de decir que si bien el judaísmo en Europa se han fundido en el collage de etnias que precisamente atravesaban Europa, que probablemente tenían o pertenecían a un credo, tenían alguna expresión religiosa marcada o basada en el judaísmo, pero a través de construcción de referentes nacionales habían desarrollado esta construcción desde las naciones europeas, precisamente impulsado o logrado bajo las propuestas políticas del liberalismo europeo, de ese liberalismo político. En este momento nace una especie de contrarrespuesta a esta asimilación que se podía entender como una asimilación peligrosa, y de hecho se había venido entendiendo desde hace mucho tiempo como una asimilación peligrosa desde sectores ortodoxos religiosos del judaísmo. Les quería traer finalmente, y realmente lo recordé cuando ya estaba en el aula, seguramente, sin embargo, muchos de ustedes habrán leído el decreto de excomunión de Baruch de Spinoza. Si no lo han leído, si quieren recordarlo y divertirse un rato a costa pobre Baruch de Spinoza, es bien curioso, pero sin embargo nos refleja
el reparo, el temor que sectores ortodoxos religiosos judíos tenían por esa asimilación que el liberalismo político estaba ofreciendo a esta comunidad, todavía no me atrevo a llamar la nación, sino más bien a esta comunidad. La contrarrespuesta se hace evidente entonces con una propuesta inicialmente religiosa, aunque de hecho tiene también manifestaciones políticas y económicas bastante trascendentes e implícitas, que es el sionismo político. De hecho se puede hablar también del sionismo económico, pero quien lidera los procesos, si empatamos estos dos elementos, podemos afirmar que el sionismo como tal se enmarca dentro de una de las tantas propuestas coloniales europeas. ¿En qué momento Palestina logra la visibilidad o la importancia de la primera opción? En la medida en que la discusión precisamente de estas élites francesas y estas élites inglesas toca el tema económico y toca el tema de recursos. En ese momento se vuelve un proyecto colonial ya no en términos políticos, sino también en términos económicos por la riqueza energética del Medio Oriente. Las opciones de Argentina, las opciones de Uganda, las opciones de Sudáfrica pasan a un segundo plano y se concentra fundamentalmente en la opción de tener un Estado occidental, un Estado europeo, en una región homogéneamente árabe, en una región sobre todo que representa los recursos estratégicos más importantes y más atrayentes para las potencias mundiales. Estoy hablando, hasta este punto estoy hablando sin embargo de un sector, tal vez el más numeroso, pero un sector de esa comunidad judía que en el 70 después de Cristo existía en Palestina junto con una serie de pueblos árabes. No es la totalidad. ¿Qué pasó con los demás? Es importante decir que sin embargo, es importante decir que después del 70, en el 70 después de Cristo, un sector de estos hebreos, o un grupo de estos hebreos, queda coexistiendo, queda cohabitando con los árabes la región de Palestina, lo que el Imperio Romano llamaba Palestina, al punto de crear lazos de unión precisamente con estos árabes, incluso de sentirse parte de un mundo árabe que se diferenciaba por matices religiosos. Existían árabes católicos, aún lo existen, de hecho el embajador nuestro actual es árabe, palestino, católico. Existían árabes católicos, existían árabes musulmanes y existían árabes judíos.